Al sur de Chile, en un rincón silencioso frente al mar, un misterio sin forma definida comienza a crecer. En un entorno tranquilo, donde la niebla baja cada mañana y los acantilados crujen como madera vieja, algo extraño apareció en la playa sin explicación. No era un barco encallado ni un animal muerto, tampoco basura ni artefactos humanos reconocibles. Era una esfera, gris, metálica, lisa, posada en la arena como si hubiese caído desde el cielo o emergido desde el fondo del océano. Y lo más inquietante era que no estaba sola. En cuestión de días, varias más comenzaron a aparecer en puntos distintos de la costa, todas con proporciones idénticas, todas sin marcas, todas mudas. Esta es la historia de un fenómeno que desconcertó a científicos, pescadores y militares por igual. Una historia que empieza con una caminata matutina por la playa y termina cruzando los límites de lo real. Hoy cruzamos el umbral hacia el enigma de las esferas de Bahía Ballena, y lo que encontraremos allí quizá no nos pertenezca. Todo comenzó el 12 de febrero de 2019 cuando un lugareño de nombre Esteban Mendoza encontró una esfera mientras paseaba con su perro. Era una mañana fría con nubes bajas y escasa visibilidad. El hombre relató que al verla creyó que era una boya desprendida de algún barco, pero al acercarse descubrió algo extraño. La superficie no tenía textura, era totalmente lisa, sin tornillos, sin juntas visibles. No había marcas, grabados ni señal de oxidación. Medía cerca de 80 centímetros de diámetro y parecía estar hecha de un material metálico pulido que no reflejaba luz pero tampoco la absorbía por completo. Cuando intentó moverla, notó que era más liviana de lo que aparentaba. Mendoza alertó a carabineros pensando que podía tratarse de un objeto peligroso. La policía acordonó la zona y notificó a las autoridades marítimas. Esa misma tarde, personal de la Armada llegó al lugar y trasladó la esfera en una caja sellada hacia una dependencia en Valdivia. El hallazgo no fue reportado de inmediato a la prensa. Menos de una semana después, una segunda esfera apareció a unos 6 kilómetros al norte. Esta vez fue hallada por una pareja de turistas que caminaban por una zona rocosa al atardecer. El objeto estaba semi-enterrado en la arena húmeda como si hubiera rodado desde alguna parte o sido depositado allí con cuidado. Lo reportaron a la policía local que acudió con un protocolo similar al del primer caso. Pero algo había cambiado. Esta segunda esfera presentaba una leve hendidura circular en uno de sus lados. No parecía un daño por impacto, tampoco una marca de fábrica. Era una depresión suave y perfecta que no alteraba la estructura general del objeto. Las autoridades decidieron no entregar información pública. Los medios que se enteraron a través de testigos fueron desmentidos o ignorados. La versión oficial hablaba de residuos marítimos de origen desconocido, pero en los informes no se especificaba el material, ni la procedencia, ni el motivo por el cual se trasladaban bajo medidas de seguridad. Mientras la comunidad científica local exigía transparencia, algunos residentes comenzaban a formar sus propias teorías. Algunos pensaban que se trataba de restos de satélites caídos. Otros hablaban de experimentos militares extranjeros. Los más osados sugerían presencia extraterrestre o tecnología recuperada de otro tiempo. El silencio de las autoridades solo alimentaba la especulación. Ninguna esfera fue expuesta públicamente ni sometida a análisis abiertos. Tampoco se permitió el ingreso de investigadores civiles ni universidades a las instalaciones donde fueron almacenadas. Todo se manejaba como si se tratara de material altamente sensible o clasificado. En foros y redes sociales comenzaron a circular imágenes borrosas. Algunas mostraban esferas siendo cargadas en camiones grises. Otras eran videos breves de luces extrañas sobre el mar en la misma zona días antes de los hallazgos. Nada era concluyente, pero el patrón era claro. Algo ocurría en Bahía Ballena, y alguien no quería que se supiera. En abril de 2019, un informe filtrado de manera anónima llegó a manos de un periodista independiente. El documento contenía datos preliminares del análisis de las dos primeras esferas. El material no correspondía a ningún compuesto industrial común ni a aleaciones comerciales registradas en el país. Según el informe, las esferas presentaban una composición rica en circonio,
titanio y una traza desconocida no catalogada en las bases científicas consultadas. El peso específico no correspondía con su volumen, y lo más desconcertante era su resistencia térmica. Soportaban más de 3000 grados sin deformarse. No se detectaban circuitos internos ni cavidades visibles mediante escáneres. Eran estructuras sólidas, densas, pero huecas en su centro, según las pruebas acústicas. No se conocía su origen ni propósito, pero lo que sí se sabía era que no habían sido fabricadas en Chile ni en ningún país sudamericano, según los registros internacionales. Ante el revuelo generado por la filtración, la Armada chilena emitió un breve comunicado. Afirmaban que los objetos encontrados eran material de estudio en curso y que no representaban peligro para la población. No se permitiría acceso a los investigadores civiles por razones de seguridad estratégica. Días después, vehículos militares fueron vistos circulando por caminos cercanos a Bahía Ballena sin identificación visible. Algunos residentes reportaron ruidos nocturnos en la costa como motores submarinos y vuelos a baja altura sobre zonas despobladas. Otros afirmaron ver luces bajo el agua, alejándose lentamente hacia mar adentro. La sensación de encubrimiento crecía, y también la tensión en la comunidad. La pesca fue restringida temporalmente en ciertas áreas sin explicación. Se prohibieron sobrevuelos recreativos y se instalaron cámaras nuevas en algunos postes del litoral, todo bajo la premisa de un programa de conservación costera aprobado en silencio. Entre mayo y julio de 2019 aparecieron 5 esferas más, esta vez en ubicaciones separadas por cientos de kilómetros, desde la región de los lagos hasta el sur del Maule, todas con las mismas características geométricas, todas sin marcas externas, y todas trasladadas sin que se permitiera su documentación pública. La dispersión geográfica sugería un patrón de caída o de despliegue, pero no existía registro aéreo ni radar de objetos coincidentes en las fechas de hallazgo. Algunas aparecían intactas sobre rocas donde sería imposible que hubieran rodado desde el mar. Otras parecían haber surgido del suelo, sin alterar la superficie. El fenómeno dejó de ser local, y comenzó a ser estudiado por comunidades internacionales de investigadores independientes. Pero sin acceso directo a las esferas, toda teoría era especulativa, y el gobierno chileno mantenía un silencio imperturbable que despertaba más dudas que confianza. Un informe no oficial de un ingeniero electromecánico que logró acercarse a una de las zonas restringidas arrojó datos. Se reportaron interferencias en señales de radio durante varias semanas cerca de Bahía Ballena. Algunas embarcaciones pequeñas perdían momentáneamente sus instrumentos de navegación, y habitantes de zonas cercanas afirmaban que sus televisores y radios se encendían solos o captaban voces sin emisora clara. Las esferas parecían no emitir energía de forma permanente, pero generaban alteraciones en los dispositivos eléctricos que las rodeaban, como si contuvieran algo latente o reaccionaran ante ciertas frecuencias. Nadie sabía si se trataba de tecnología activa o de restos de un sistema más grande que ya no estaba presente. A finales de 2019 comenzaron a circular historias sobre encuentros no confirmados. Pescadores que aseguraban haber sido interceptados por luces sumergidas, campistas que vieron figuras luminosas sobre las dunas al amanecer, y un trabajador forestal que afirmó haber tocado una esfera y sufrido una quemadura interna en la palma. No existían pruebas concretas, pero los relatos coincidían en detalles extraños: sensación de vacío al acercarse a las esferas, alteración en la percepción del tiempo, ruido blanco en los oídos durante horas, sueños recurrentes con formas circulares flotando sobre el mar. Algunos hablaban de una presencia inteligente, otros de un fenómeno natural que desafiaba la lógica, pero todos coincidían en algo: las esferas no eran simples objetos inertes, parecían responder, parecían observar, y en algunos casos parecían elegir a quien se dejaban encontrar. Un grupo de investigadores independientes, liderado por un físico de Valparaíso, intentó obtener muestras directas. Se acercaron por tierra y por mar a las zonas restringidas, pero fueron interceptados en ambas ocasiones por personal armado que les exigió retirarse sin explicación ni identificación formal. En redes sociales comenzaron a circular videos breves de las esferas,
imágenes granuladas de objetos esféricos ocultos entre rocas o semienterrados en la playa, pero la mayoría eran eliminadas a las pocas horas por denuncias masivas o bloqueos regionales, como si alguien vigilara activamente el contenido digital relacionado. La comunidad científica local protestó sin resultados. Académicos exigieron acceso controlado y transparente, pero fueron ignorados o desviados con trámites interminables. Todo parecía diseñado para agotar la voluntad de investigación, como si el misterio debiera mantenerse intacto por mandato superior. En 2020, investigadores de México y Argentina alertaron sobre fenómenos similares. Se reportaron esferas metálicas en playas del Pacífico y del Atlántico Sur con características casi idénticas. No todas fueron recogidas por autoridades. Algunas desaparecieron sin dejar rastro tras ser vistas por testigos. Esto alimentó la idea de un fenómeno internacional oculto, una red de objetos no identificados que seguían una lógica desconocida. Algunos pensaban en sondas de origen humano desconocidas para el público, otros hablaban de dispositivos de vigilancia no terrestre. Lo único cierto era que Chile no era el único lugar afectado, pero sí el más hermético. Ningún gobierno latinoamericano compartió públicamente información técnica, y los organismos internacionales evitaron pronunciarse. El silencio se replicaba en varios idiomas, y la incertidumbre se volvía global. Las teorías se multiplicaron en ausencia de datos confirmados. Algunos investigadores planteaban que se trataba de sondas oceánicas autónomas. Otros hablaban de dispositivos de comunicación de largo alcance, diseñados para operar sin mantenimiento. También surgieron ideas más radicales como tecnología no humana o relictos de civilizaciones desaparecidas. Una hipótesis sugería que las esferas eran mecanismos de anclaje dimensional, dispositivos colocados en puntos clave del planeta para alterar la percepción del espacio-tiempo. Otra las vinculaba con fenómenos atmosféricos desconocidos que condensaban materia en estructuras geométricas bajo ciertas condiciones extremas. Ninguna de estas teorías fue comprobada, pero tampoco refutada, porque nadie pudo acceder de forma libre a los objetos, porque los informes oficiales seguían sin publicarse, y porque cada nueva aparición era retirada antes de que los investigadores pudieran siquiera fotografiarla con claridad. Con el paso de los años, las esferas dejaron de aparecer en los medios. La información fue absorbida por capas de burocracia, clasificaciones militares y archivado de evidencia sin acceso público. Las solicitudes por ley de transparencia en Chile fueron negadas bajo el argumento de seguridad nacional. Algunos exfuncionarios declararon de forma anónima que el caso había sido transferido a manos de organismos extranjeros. Se hablaba de visitas técnicas desde Estados Unidos y de reuniones privadas entre representantes del Ministerio de Defensa y agentes internacionales. Nunca se confirmó oficialmente, pero los movimientos eran visibles. El ocultamiento ya no era una sospecha, sino una práctica consolidada. Nadie hablaba del tema en los medios tradicionales. Los periodistas que insistían eran reasignados, y los investigadores que intentaban publicar resultados eran bloqueados por razones editoriales. El misterio se volvió propiedad del silencio, y cada nueva pregunta encontraba una pared. Hasta el día de hoy no existe una versión oficial sobre el origen ni el propósito de las esferas. No hay informes públicos, no hay muestras disponibles, solo quedan los testimonios, los registros perdidos y las huellas parciales que dejó el fenómeno en la costa sur de Chile. Las comunidades costeras aún recuerdan los días de vigilancia extraña, el sonido de hélices al amanecer, la llegada de hombres sin identificación cargando cajas metálicas bajo lonas oscuras. Para ellos, el misterio no es una historia de ciencia ficción, es una herida abierta que nunca se explicó. Las esferas dejaron una marca en el paisaje y en la memoria. No destruyeron nada, no atacaron a nadie, pero modificaron la forma en que muchas personas miran el mar, ya no como un límite, sino como una puerta que a veces se abre sin permiso, y muestra lo que no comprendemos. Las esferas de Bahía Ballena no tienen historia escrita, no tienen firma, no tienen advertencia, pero están ahí, como restos de algo mayor, como fragmentos de una inteligencia o de una intención que aún no comprendemos.
No sabemos si llegaron desde el cielo o desde el fondo del océano. No sabemos si fueron enviadas o si simplemente emergieron, pero su presencia alteró para siempre la calma de una costa olvidada, y dejó claro que no todo lo que existe puede ser explicado. Recuerda que no todos los misterios hacen ruido, algunos solo se dejan ver, y otros esperan en silencio a ser encontrados. Has cruzado el umbral silente, suscríbete y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.